Bueno, buenos días jóvenes, bienvenidos a este video explicativo. Vamos a explicar la diferencia entre distancia y desplazamiento. Bueno, como saben, en cinemática existen muchos diferentes conceptos: distancia, desplazamiento, trayectoria, marco de referencia, punto de referencia, sistema de referencia, velocidad y rapidez. Ok, en cuanto a la distancia y el desplazamiento, se diferencian porque la distancia es una cantidad a escalar. Ustedes saben que existen dos cantidades, las escalares y las vectoriales. Las escalares son aquellas unidades que solamente tienen un valor, ¿sí? Por ejemplo, 20 metros, 30 grados centígrados, 40 grados Fahrenheit, 30 kilogramos, etc. Pero las vectoriales son aquellas que, además de tener un valor numérico y una unidad, tienen también una dirección y un sentido. Por ejemplo, me muevo 70 grados latitud norte, o me muevo a una velocidad de 15 kilómetros por hora hacia el sur. Entonces, esa es la diferencia entre distancia y desplazamiento. La distancia solo te va a indicar cuántos metros o cuánta unidad de medida de distancia te moviste, y el desplazamiento te va a indicar hacia dónde te moviste. Bueno, cuando hablamos de un recorrido o de una trayectoria, sucede que hay un punto de partida y un punto de llegada, ¿sí? Entonces, la distancia me va a medir la cantidad de metros que yo haya recorrido desde el punto de partida hasta el punto de llegada, ¿sí? Tomando en cuenta la trayectoria que seguí. Si me moví en línea recta, si me moví en curvas, si me moví en zigzag, etc. Como me he movido, la distancia me va a tomar toda esa cantidad de metros. Pero si yo hablo del desplazamiento, el desplazamiento únicamente va a tomar en cuenta el punto de partida y el punto de llegada. Vamos a por ejemplo, en esta imagen que está aquí, vamos a ver. Aquí hay un punto de partida al cual llaman X0, ¿sí? Y hasta acá está el punto de llegada al cual llaman XF. Vamos a decir que en esta distancia hay un valor de 40 metros, ¿sí? Bien. Ahora, para hacer el recorrido, aquí, además de los 40 metros, en este recorrido, en esta trayectoria que siguieron, tuvieron que subir otros 20 metros hacia arriba, ¿sí? Entonces, vamos a decir que una persona hizo el recorrido desde el punto de partida hasta el punto de llegada siguiendo esta trayectoria. Si la pregunta que le hicieran fuera ¿cuál fue su desplazamiento?, el cual se representa con la letra S, ustedes van a decir, bueno, el desplazamiento de esta persona es muy fácil de saber, fue 40 metros. Ahí no hay pierde. O sea, ustedes saben que desde el punto de partida hasta el punto de llegada siempre hay 40 metros. Si otra persona hizo otra trayectoria, el desplazamiento sigue siendo 40 metros. Pero la pregunta que les hicieran fuese, ¿cuál fue su distancia? Bueno, su distancia fueron los 40 metros más los 20 que tuvo que subir para seguir la trayectoria, más otro restante 20 que tuvo que bajar para llegar al punto de llegada o al punto final. Entonces sumamos 40 más 20 y me da 80 metros. Entonces, si se dan cuenta, aquí le puse 8. La distancia es muy distinta al desplazamiento. No es el doble todo el tiempo. Aquí coincidió que fuera el doble, pero no es el doble todo el tiempo. Ahorita lo van a ver en los ejemplos. Entonces, una cosa es desplazamiento y otra cosa muy distinta es distancia. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de cómo utilizar el desplazamiento y la distancia,
¿sí? Recuerdan que el desplazamiento es un vector y la distancia 2. Continuemos. Vamos a leer el primer ejemplo. Un automóvil viaja 30 metros al norte y 50 metros al sur. Determina la distancia del desplazamiento, la distancia recorrida del desplazamiento. Ok, primero que nada hay que imaginarnos cómo es el movimiento, ¿no? Yo en este caso lo tracé. Tenemos el automóvil, tenemos una distancia hacia el norte, recuerden que pues, el norte es hacia arriba, de 30 metros. Llega el automóvil a su nuevo punto y después se va a ir 50 metros hacia el sur, o sea, hacia abajo. Ahí está la línea hacia el sur, hacia abajo, 50 metros, y el automóvil llega a su nuevo punto. Bien, primero vamos a ver lo primero que nos preguntan, que es la distancia, ¿no? Bueno, ok. La distancia recorrida por este automóvil va a ser toda la medida de la trayectoria que hizo, o sea, desde los 30 metros hasta, desde recorrer primero 30 y luego recorrer 50, o sea que sería sumar todas los desplazamientos que hizo, más bien las trayectorias que siguió, ¿no? Entonces serían 30 más 50, a esto le llamo x1, que es el valor del primer desplazamiento, de la primera distancia, y a esto le llamo x2, que es el valor de la segunda distancia. Bien, la distancia siempre va a ser la suma de las trayectorias, la suma de todas las x, ¿sí? Entonces vamos a sumar 30 más 50, ¿sí? Y aquí está, ¿no? 30 más 50 me da 80. Vamos a usar la calculadora para que no haya suspicacias en cuanto al resultado. Está. Entonces sería 30 más 50 y me da como resultado 80 metros. Esa es la distancia. Pero bueno, ahora sigue el desplazamiento, profe. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, el desplazamiento, para poderlo saber, hay que buscar quién es XY y quién es XF. Ok, bueno, vamos a ver si aquí a este punto le llamamos que es el punto inicial, o sea, X0, y a este punto le llamamos el punto final, o sea, XF. Entonces, ¿cuál es la trayectoria en línea recta, llámese vertical o llámese horizontal, de entre XY y X0 y XF? Bueno, entonces aquí hay una trayectoria en línea recta, o sea, todo esto. Esto es lo que en realidad se desplazó el automóvil. Estaba aquí, llegó acá. Ahí no hay pierde, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo saber cuál es el valor de este tramo de la línea recta azul? Pues muy fácil, ¿sí? Si de este tramo que recorrió 30, o sea, de aquí a aquí hay 30, ¿sí? Entonces vamos a decir, a 30 que recorrió, le vamos a quitar 50 que bajó, ¿sí? Porque como son movimientos, subir y bajar son trayectorias contrarias, siempre se van a restar en este caso. Porque como son trayectorias contrarias, pues no podemos inferirlas como suma, porque pues son contrarias. Si fuera hacia el norte y hacia el norte, son trayectorias con el mismo sentido, entonces se suman. En este caso se restan porque son contrarias. 30 menos 50, vamos a ver cuánto da. Vamos a la calculadora. 30 menos 50 y me da 20, menos 20, pero como la distancia es un número que no puede ser negativo, lo vamos a suponer como 20 positivo. Y aquí está el desplazamiento y aquí la distancia. Bien. Vayamos al siguiente ejemplo. Dice, un ciclista se mueve 70 metros al este y 20 metros al norte. Determina la distancia recorrida y el vector de desplazamiento. Vamos a dibujar el movimiento.
En este caso yo voy a hacer un plano cartesiano porque ya los movimientos no solo son verticales o horizontales. Aquí hay movimiento vertical y movimiento horizontal también. Entonces hay dos tipos, hay dos sentidos. Como hay dos dimensiones de movimiento, ya no todo es plano. Y ahora tenemos una bidimensión. Entonces por eso es que dibujo el plano cartesiano. Dibujamos al ciclista. Siempre que ustedes vayan a dibujar o a trazar un movimiento, supongan que en un plano cartesiano, supongan que el punto de partida siempre es el origen del plano. Disculpen que el ciclista esté al revés, pero así encontré la imagen, no supe voltearla. El ciclista se mueve hacia el este queda hacia la derecha, hacia acá. El ciclista recorre 70 metros y llega a su nuevo punto, ¿sí? Después dice que se mueve hacia el norte queda hacia arriba. Entonces, el norte queda hacia arriba, 20 metros, y ahí está. Entonces ya tenemos al ciclista que recorrió sus distancias, ¿no? Bueno, sus trayectorias de 70 y 20. Ok, nos piden dos cosas, la distancia recorrida y el vector de desplazamiento. Bien, la distancia recorrida hay que ver quién es x1 y quién es x2. O sea, x1 es 70, que es el valor primero, y x2 es 20. La suma de sus distancias. Bien, eso no hay ningún problema, suma de todas las x. Y ahorita vamos a ver cómo definimos el desplazamiento. Bien, vamos a primero sacar la distancia. Distancia es igual a los 70 metros que recorrió primero más los 20 metros que recorrió posteriormente. Usamos la calculadora. 70 metros que recorrió primero más 20 metros que recorrió después. O sea, me da 90. La distancia es de 90. Bien, estamos ahí de acuerdo. Pero sucede que también va a haber un desplazamiento que es del punto de llegada, o sea, x0 hasta el punto de llegada. Desde el punto de partida hasta el punto de llegada, xf. Y esto se va a medir en línea recta, o sea, así. Disculpen que no me salga un poco recta, pero pues no tengo regla aquí. Ahí está. Entonces, si ustedes observan así la figura, van a decir 3 lados, es un triángulo. Pero también van a ver que es un triángulo que tiene un ángulo recto. O sea, un triángulo rectángulo. Entonces, si ustedes recuerdan sus clases de matemáticas 2, van a recordar que para resolver cualquier triángulo rectángulo, pues hay que usar lo que conocemos como el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Lo voy a escribir, me voy a tardar un poquito. Teorema de Pitágoras. Bien, es importante que lo sepamos usar. ¿Y de qué manera se usa? El teorema de Pitágoras únicamente sirve, el teorema de Pitágoras únicamente sirve con triángulos rectángulos, ¿sí? Bien, y se usa utilizando la fórmula C es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b al cuadrado. Disculpen la A. Bien, donde C es siempre la hipotenusa, o sea, el lado más largo. En este caso, si nos damos cuenta, el lado más largo es la línea recta, sería C. A va a ser el lado del frente del lado más largo, o sea, este lado tiene un lado enfrente, que es este. Y B siempre va a ser el horizontal. O sea, A es siempre el vertical y B el horizontal. Aunque pues como siendo suma, pues no hay ningún problema de quién sea A y quién sea B. Eso pues es indistinto. Pero siendo lo que es aquí, siendo el triángulo, pues vamos a llamarlo de alguna manera, ¿no? Bien. Entonces ya tengo el valor de A y B. Pero recuerden que a este le llamamos x1 y a este x2.
Bien, hay que utilizar entonces la fórmula de acuerdo a x1 y x2, y a esto no lo llamamos c, lo llamamos desplazamiento. Entonces hay que cambiar la fórmula de acuerdo a eso, y de ahí salió esta fórmula. S es igual a x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Bien, vamos a empezar. Sería x1 que vale 70 al cuadrado más 20 al cuadrado, ¿sí? Vamos a ver cuánto es 70 al cuadrado. Sería 70 por 70, que es lo mismo que elevado al cuadrado, va a 4900. ¿Y cuánto es 20 al cuadrado? 20 por 20. Recuerden que multiplicar dos veces es elevado al cuadrado. Y ahí está, es 400. Entonces me da 4900 más 400. Primero sumamos 4900 más 400 y me da como resultado 5300. Entonces me va a dar raíz cuadrada de 5300. La raíz es lo último que se hace. Y aquí tengo la tecla yo, raíz cuadrada. 5300 raíz cuadrada y me da como resultado 72 puntos. Y ese sería el valor de mi desplazamiento. Bien. Ahora, en el problema no nos piden únicamente el desplazamiento, sino que hay una palabra muy clave ahí que se llama el vector desplazamiento. Disculpen. El vector desplazamiento. Entonces hay que saber cuánto vale el ángulo de ese desplazamiento, o sea, este ángulo que hay aquí. ¿Sí? ¿Cuánto vale? Ok. Para poder saber el valor de ese ángulo hay que usar una función trigonométrica. Las funciones trigonométricas de igual manera solo sirven con triángulos rectángulos. Ok. Entonces, la función trigonométrica va a llamarse tangente, que dice cateto opuesto entre cateto adyacente. A cada lado del triángulo, a excepto de la hipotenusa, se le conocen como catetos. ¿Qué significa cateto opuesto? Cateto opuesto es ese cateto que está enfrente del ángulo que voy a medir. O sea, el que está aquí enfrente. O sea, el valor de x2. Entonces va a llamarse tangente igual a x2. Bien. Entre cateto adyacente. Cateto adyacente va a ser aquel cateto o aquel lado que esté completamente pegado al ángulo, o sea, que esté junto con el ángulo. No puede ser la hipotenusa, así que tiene que ser el cateto, o sea, este, o sea, x1, porque está a un lado del ángulo. Bien, y aquí tenemos el valor de tangente, x2 entre x1, pero no nos piden el valor de la tangente, nos piden un ángulo. Entonces, el ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1 de x2 entre x1. Esta va a ser la fórmula que voy a utilizar. Vamos entonces, tangente a la menos 1 de 20, porque es el valor de x2, entre x1 que vale 70. Primero dividimos y luego sabemos el ángulo. 20 entre 70, siempre tomamos cuando es una tangente o cualquier ángulo, se comen 4 dígitos. Punto 2857. Entonces, tangente a la menos 1 de 0.2857. Y bueno, ¿cómo sé la tangente a la menos 1, profe? Bien. Si sus calculadoras son científicas, que deben de serlo, van a picar la tecla. Hay una tecla que se llama Shift, inverso, segundo en F, cualquiera de ellas. Se llama así, pero es la misma. Entonces van a picar la tecla inverso, van a picar la tecla tangente y les va a poner automáticamente el tangente a la menos 1. ¿Sí? Entonces ponemos el número 0.2857 inverso o shift tangente a la menos 1 y les da el valor del ángulo, que es 15.9.
15.94 grados. Y ahí está el valor de nuestro desplazamiento en este problema. Bien, vamos al tercer y último problema para saber, ya terminar este tema. Dice, en una caminata se viaja 3 cuadras hacia la derecha, después 5 cuadras para abajo y finalmente 2 cuadras a la izquierda. Determina la distancia recorrida y el vector desplazamiento. Bien, vamos a dibujar entonces el plano cartesiano. ¿Por qué el plano cartesiano, profe? Porque hay movimientos verticales y horizontales. Profe, pero hay 3 movimientos, sí, pero no son tridimensionales, o sea, hay para arriba y para abajo los movimientos, y hay hacia un lado y hacia el otro, pero no hay movimientos profundos, o sea, no hay tridimensión aquí, hay solamente derecha, izquierda y arriba y abajo. Bien. Este es el caminante, ¿sí? Después dice que viaja hacia la derecha. Bueno, vamos a dibujar el viaje hacia la derecha, 3 cuadras. Y ahí está, ¿no? Bien. Después dice que se mueve 5 cuadras hacia abajo. ¿Sí? Entonces ponemos el movimiento hacia abajo de 5 cuadras. Y ahí está el nuevo punto, ¿no? Y luego dice que se va 2 cuadras a la izquierda. ¿Ok? A la izquierda 2 cuadras. Y ahí está el último punto de nuestro señor que se mueve. Bien. Ahora, vamos entonces a determinar el valor de su distancia y su desplazamiento. Ahora no hay x1 y x2, hay x1, x2 y además hay x3. Entonces ponemos x1 vale 3, x2 vale 5 y x3 vale 2. Bueno, vamos primero a sacar la fórmula de distancia y no hay tanto problema, solamente hay que sumar todas las trayectorias, 3, 5 y 2. 3 más 5 más 2, vamos a ver cuánto da. 3 más 5 más 2 me da 10. Entonces el valor de su distancia recorrida es 10 cuadras, ¿sí? Totales. Bueno, pero bueno, si decimos cuánto se desplazó, porque nos lo están preguntando, bien, hay que imaginarnos cómo va a quedar entonces esto. Bueno, primero que nada, ese es el punto x0 o el punto de partida. Y este es xf o el punto de llegada. ¿Sí? El caminante se mueve desde x0 hasta xf en esta forma. Aquí se forma una figura irregular, no es triángulo, tiene 4 lados, es un cuadrilátero, pero no sé cómo se llama ese cuadrilátero, pero sí podemos formar un triángulo. Entonces vamos a hacerlo. Aquí está. Y formamos esto. Este lado, si se dan cuenta, es exactamente igual a este. O sea, no hay problema. Este vale 5. Porque es como si estuviera viendo en un espejo. ¿Sí? Si ustedes en un espejo se ven el mismo, no se ven diferentes. Ahora, pero este lado de abajo, ¿cómo lo voy a llamar? ¿Sí? O sea, ¿cuánto va a valer? Bueno, ahí vamos a hacer lo siguiente. Este lado de abajo es este mismo trayecto que existe desde aquí hasta aquí. O sea, es las 3 cuadras menos las 2 cuadras que se regresó. ¿Sí? Ese es el valor de este lado. Entonces, si nosotros le ponemos 3 cuadras, profe, pero ¿por qué las resta? Bueno, vuelvo a lo mismo del primer problema. Las resto porque la derecha y la izquierda son direcciones que se contrarrestan. Entonces, como son direcciones opuestas, se tienen a fuerzas que restar, no se podrían sumar, solo se sumarían si fueran direcciones mismas. Entonces sería 3 menos 2, o sea que me daría como valor 1. Aquí está el valor de... Entonces ya tenemos ahí el triángulo. Entonces 5, 1 y este pues va a ser el desplazamiento, ¿no? Entonces,
A este lo voy a llamar x2 porque es igualito. Y a este lo voy a llamar x4 porque es una nueva x que obtuvimos. ¿Sí? Hice x3, pero no, es x4. Vamos a poner el 4 aquí para que sepa. Bien. Ya está, entonces vamos a hacer el valor de nuestro desplazamiento. Desplazamiento sería x2, que es 5, más x4, aquí me equivoqué, por ejemplo, es 1, perdón, puse 2. ¿Sí? Entonces decimos, ¿cuánto es 5 al cuadrado? Usamos la calculadora, 5 por 5, recuerden que 5 al cuadrado es 5 por 5, nos dará 25. Entonces S es igual a la raíz cuadrada de 25 más 2 al cuadrado, 1 al cuadrado. Vamos a ver cuánto da. 1 por 1, pues me da 1. Sumamos 25 más 1, ese me daría como resultado raíz cuadrada, la raíz cuadrada es lo último que hago, de 26. ¿Y cuánto sería la raíz cuadrada de 26? Entonces 26 raíz cuadrada y me da como resultado 5.09. Entonces la S sería igual a 5.09. Ahí ya tenemos el valor de nuestra S, 5.09. Pero bueno, ahora, ¿cuánto sería el valor del ángulo? Porque es el vector de desplazamiento. Recuerden que los ángulos siempre se miden de derecha a izquierda, empezando siempre por el eje de las X. Entonces, si nuestro ángulo se midiera de derecha a izquierda, empezando por el eje de las X, el ángulo que quiero es todo este ángulo que es todo. ¿Sí? Porque se mide de derecha a izquierda, empezando siempre por el eje de las X. Entonces ahí está todo el ángulo que necesito. ¿Cómo puedo saber el valor de todo ese ángulo? Pues bueno, hay que utilizar la misma fórmula. Bien. Ok. Resulta que hay una parte de ese ángulo que yo ya conozco. ¿Sí? El valor de un ángulo que vaya desde aquí hasta esta línea es de 270. Entonces el único ángulo que me faltaría sería este ángulo interno que no conozco. Y ese ángulo interno, o sea, este chiquito ángulo, que lo voy a llamar ángulo, ¿sí? Este ángulo de aquí, necesito sumarlo con 270 para saber el valor de todo en la vuelta, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo le voy a hacer. Bueno, pues hay que utilizar la misma fórmula hace rato, la misma función, la función tangente. ¿Sí? Recuerden que tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Sí? Entonces vamos a buscar quién es el cateto opuesto. Recuerden que el cateto opuesto, es siempre el del frente, o sea, en este caso 4. Entonces tangente sería igual a x4 entre cateto adyacente. Recuerden que el cateto adyacente siempre es el que está a un lado del ángulo, o sea, x2. Y para saber el ángulo, ya sabemos que, bueno, ya lo hicimos ahorita, ángulo es igual a tangente a la menos 1 de x4 entre x2. Ya tenemos ahí el valor de nuestro ángulo, únicamente hay que sustituir, ¿no? Sería ángulo es igual a tangente a la menos 1 de x4
ya voy a puesto x4, voy a borrar eso, de x4 que vale 1 entre x2 que vale 5. ¿Cuánto sería 1 entre 5? Vamos a ver. 1 entre 5 me da como resultado 0.2. Entonces sería tangente a la menos 1 de 0.2. ¿Cuánto sería el valor de tangente a la menos 1 de 0.2? Ya saben cómo se hace eso. Usamos la calculadora y le ponemos 0.2 shift inverso segundo en f tangente y me da como resultado que es el ángulo de 11.39. Y ese sería el valor de mi ángulo. Bien, jóvenes, no hemos acabado, ¿verdad? Bien. Recuerden que ya les había dicho, ese es el valor de este ángulo pequeño, pero falta el ángulo de afuera sumarse, o sea, 270. Lo hacemos. 270 más, perdón, 11.39. Disculpen, es que tengo un mal pulso en el mouse. 11.39. ¿Cuánto me daría? 270 más 11.39 me da como resultado 281.39. Y ahí está mi respuesta. Bien, eso sería todo por el video del día de hoy, jóvenes. Espero que no haya ninguna duda. Cualquier duda, pues ya saben que la hacen o en comentarios privados de Classroom o en comentarios públicos aquí en YouTube. Muchas gracias.